El tema que vamos a hablar el día de hoy es preservación de fertilidad en endometriosis. A lo largo de la charla vamos a hablar un poco sobre las generalidades de preservación de fertilidad, vamos a hablar un poco sobre el contexto histórico, las estrategias con las que contamos actualmente para la preservación de fertilidad, un poco también sobre las actitudes y las percepciones tanto de médicos y pacientes frente a estas técnicas. Después nos centraremos puntualmente en la preservación de fertilidad en endometriosis, hablaremos sobre la evidencia actual al respecto y finalmente concluiremos con algunas recomendaciones actuales y puntos finales. El objetivo de la preservación de fertilidad se define como preservar o proteger los gametos de individuos cuya función reproductiva se ve amenazada. Esto clínicamente se traduce a pacientes que tengan un riesgo de una disminución significativa de su reserva ovárica. Si tenemos en cuenta esta definición, sabremos que la cirugía, o más específicamente la técnica quirúrgica que se emplee cuando es necesaria en las pacientes con endometriosis, hace también parte de la preservación de fertilidad. Y es aquí donde vemos la importancia de que esta cirugía sea en manos de un cirujano experto, que se adhiera estrictamente a los principios de microcirugía, que básicamente engloban un buen manejo del tejido y sobre todo el tejido ovárico. Una vez dicho esto, tenemos que entender también que la preservación de fertilidad existe ya como un campo posicionado en la medicina reproductiva y que sus inicios empiezan con la oncofertilidad, es decir, pacientes oncológicas que por la quimioterapia o radioterapia se iban a someter a una gonadotoxicidad significativa y por ende una pérdida o una disminución en su reserva ovárica. Gracias a este inicio en la oncofertilidad se empezaron a desarrollar las técnicas, como vemos acá, de la criopreservación de ovocitos maduros y también la criopreservación de tejido ovárico. Y gracias a los avances el éxito que han tenido estas técnicas, se ha logrado expandir y no solamente lo utilizamos ahora en pacientes oncológicas, sino también en pacientes con otras condiciones, otras patologías médicas que también tienen un riesgo de una disminución en su reserva ovárica. Aquí entraría la endometriosis, y no solo en ellas, sino que también en pacientes sanas, que por razones sociales están decidiendo postergar su maternidad y recurren a estas técnicas para una preservación de fertilidad electiva y así lograr, digamos que combatir ese declive natural que tenemos de la fertilidad con la edad. Gracias a todas estas indicaciones, actualmente contamos con programas muy bien establecidos alrededor del mundo que se dedican puntualmente a la preservación de fertilidad. Vamos a hablar un poquito sobre las técnicas que tenemos actualmente. La criopreservación de ovocitos es tal vez la herramienta con la que contamos globalmente con mayor acceso y es una herramienta efectiva para realizar esta preservación de fertilidad y los resultados han sido exitosos desde hace más de una década. Y debemos entender que la vitrificación cambió el panorama completamente. Pasamos de una congelación lenta a la vitrificación, donde mediante un enfriamiento ultra rápido se logró evitar la cristalización de estos ovocitos y por lo tanto se lograron resultados muy similares a los que se obtenían con los ovocitos frescos. Y esto, como lo mencioné, cambió el panorama, abrió todo el panorama para la preservación de fertilidad. Y vemos un poco aquí la trayectoria a través de los años. En el 2008, por primera vez en Fertility and Stability, se publica el éxito de esta técnica. Sin embargo, había gran escepticismo alrededor y seguía considerándose como una técnica experimental. Llegamos al 2012, donde en este comité de práctica de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva se deja de considerar experimental y se acepta ya como una técnica completamente aprobada. Y ahorita el 2021, donde básicamente en los centros de medicina reproductiva se usa de manera rutinaria en los ciclos de ovodonación, en banqueo de ovocitos, en la oncofertilidad y básicamente en la preservación de fertilidad en general. Debemos mencionar también la otra técnica con la que contamos actualmente, que es la criopreservación de tejido ovárico. Esta técnica es la única opción viable y está aprobada como tal para las pacientes prepúberes o mujeres que no pueden postergar el inicio de la quimioterapia, es decir, que no tienen esas 2 semanas que aproximadamente dura la estimulación y por lo tanto requieren del inicio inmediato de las técnicas de preservación. En el 2019, la Asociación de Medicina Reproductiva Americana dejó de considerarla una técnica experimental eh,
y tiene la gran ventaja de que se puede realizar en cualquier momento del ciclo. Como mencioné, no requiere de estimulación ovárica, sí requiere de 2 cirugías, una para obtener el tejido y otra para trasplantarlo. Estas idealmente deben ser mediante técnicas mínimamente invasivas, y los diferentes grupos pioneros alrededor del mundo están desarrollando diferentes técnicas de trasplante. Tenemos el trasplante ortotópico, es decir, a nivel pélvico, que puede ser en el remanente ovárico o en un bolsillo peritoneal, o heterotópico con reportes en la pared abdominal o en antebrazos. Algo muy positivo y que debemos destacar de esta técnica es la reanudación del eje endocrino. Hay reportes de restauración de la función ovárica en el 95% de los casos, con una duración promedio de 4 a 5 años. Y eso en cuanto al eje endocrino, pero si miramos los desenlaces reproductivos, el primer embarazo se reportó en el 2004 con esta técnica, y vemos un crecimiento exponencial en los reportes de nacidos vivos. Al 2017 se habían reportado 130 a nivel del mundo, y en el momento en el que se publica este artículo, por este crecimiento exponencial, hablaban que en el 2020 seguramente tenemos más de 200 nacidos vivos con esta técnica. Los 3 centros pioneros en el mundo, en Tel Aviv con el doctor Mayrow, en Bruselas, Bélgica, con el doctor Donné y la doctora Dolmans, y en Saint Louis el doctor Sherman Silver, reunieron un total de 60 pacientes y nos arrojaron una tasa de embarazo de por lo menos un embarazo del 50% y de por lo menos un nacido vivo del 41,6%. Por lo tanto, debemos conocer que existen y que estas técnicas ya están completamente posicionadas dentro del mundo de la medicina reproductiva. Pasemos ahora a evaluar qué tanto saben nuestras pacientes sobre estas técnicas o sobre la fertilidad en general. Este es un estudio muy interesante publicado en el 2019. Es un estudio australiano que se realizó en 1.215 estudiantes universitarios, es decir, estudiantes con un nivel superior de educación, y les aplicaron cuestionarios para evaluar los conocimientos y actitudes frente a la fertilidad en general. Y que vemos que menos del 50% de estos estudiantes identificaban la edad como un factor que iba a impactar en su fertilidad. Más del 90% decía que sí querían tener hijos en un futuro, y esto es algo muy común que vemos en nuestras consultas, es el hecho de que sobreestiman las tasas de las técnicas, las tasas de éxito de las técnicas de reproducción asistida, sobre todo del in vitro, y confían en esta técnica sin tener mayor conocimiento sobre las limitaciones de la misma. Si nos vamos al otro lado, hacia los ginecólogos, este es un estudio publicado en el 2018 en colaboración con el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, que también mediante encuestas se evaluaron 771 ginecólogos de los Estados Unidos con un promedio de 15 años de práctica profesional, y la gran mayoría estaban de acuerdo en que este tema debía discutirse con las pacientes durante la consulta ginecológica anual, pero a la hora de ver quiénes realmente lo estaban haciendo, vemos como solamente el 27% de los ginecólogos lo hacían con pacientes en edades entre 18 y 34, y este porcentaje subía al 76% en pacientes entre 35, con pacientes entre 35 y 44 años, donde tal vez ya puede ser muy tarde empezar a hablar sobre la preservación de fertilidad. Al indagar sobre las razones por las cuales no brindaban la consejería, vemos que la gran mayoría, el 76%, hablaban de una falta de tiempo, y un 41%, que es un porcentaje significativo, hablaba de una falta de entrenamiento. Por lo tanto, estos dos estudios nos demuestran la importancia de educar a nuestras pacientes, aprovechar esa consulta ginecológica, hablar, tocar estos temas, y de nosotros estar constantemente actualizándonos en estas técnicas que han tenido un avance muy rápido a través de los años. Para centrarnos ya en el tema, hablaremos sobre la preservación de fertilidad específicamente en pacientes en endometriosis. Como muy bien lo explicó el doctor Castro, sabemos que la endometriosis tiene una relación muy estrecha con la infertilidad, y esto se debe no solo a la progresión de la enfermedad y la pérdida de la reserva ovárica, sino también a la necesidad en algunos casos de cirugía ovárica y la disminución de la reserva ovárica por ende. Hay múltiples mecanismos biológicos que han sido pautados. Estos siguen siendo sujetos de mucho debate. Sin embargo, pues vale la pena reiterar la inflamación y cómo esta puede afectar la fertilización, las adherencias y toda la distorsión anatómica, con el daño tubárico también, la reserva ovárica reducida relacionada con la cirugía, que también de esto hay múltiples estudios,
La calidad, que como mencionó el doctor Castro, la calidad del ovocito sigue siendo un tema controversial, la disfunción del endometrio, la adenomiosis, que muchas veces la encontramos de manera asociada, y la dispareunia y la disfunción sexual. Más allá de conocer a fondo estos mecanismos biológicos, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que ante un diagnóstico de endometriosis y sobre todo a edades tempranas, a nosotros se nos deben prender las alarmas sobre el compromiso potencial que puede tener esta paciente en su fertilidad. Cada vez más diferentes expertos alrededor del mundo nos están recomendando considerar la preservación de fertilidad. Estas son unas revisiones excelentes, ambas publicadas en el 2019, donde como parte del manejo óptimo, los hermanos Neshat nos invitan a considerar la preservación de fertilidad. Y por otro lado, el doctor Charles Chaperon, vemos en su algoritmo cómo menciona la preservación de fertilidad en diferentes puntos, tanto previo al manejo médico como previo al manejo quirúrgico. Sin embargo, a pesar de que hay cada vez más datos al respecto y cada vez expertos recomendándolo, la evidencia y los datos puntualmente en pacientes con endometriosis es bastante limitada. La evidencia inicial con la que contamos se limita a reportes de caso, algunas series pequeñas, pero la mayoría de los datos se estaban extrapolando de pacientes oncológicas y no teníamos datos sobre los desenlaces clínicos de pacientes con endometriosis como tal. Y algo que sigue siendo cierto es que aún contamos con una ausencia de estudios de costo-efectividad y los efectos que pueda tener esta práctica a nivel de salud pública. Como mencioné, la evidencia inicial era básicamente reportes de caso. El primer reporte de caso lo hizo el doctor Doné en el 2005 y era curiosamente con criopreservación de tejido ovárico. Posteriormente, en el 2009, el grupo de la Universidad de McGill en Canadá publica la criopreservación de ovocitos como técnica para preservar la fertilidad en pacientes con endometriosis. Y después, en el 2018, se publica la primera serie de 49 pacientes. Es un grupo de Francia que nos empiezan a hablar por primera vez de la importancia de una preservación previa a la cirugía. Sin embargo, hasta ese momento habían muchísimas preguntas por responder y todos estos estudios concluían que hacía falta más datos para poder establecer los desenlaces clínicos en pacientes con endometriosis y así poder guiar recomendaciones. En el abril del 2020 se publica este importante estudio en Fertility and Sterility, es del grupo de la doctora Ana Cobo del IBI de España, y este es un estudio que ha sido muy bien recibido. Ellos evaluaron a 1.044 pacientes con endometriosis que acudieron a sus centros del IBI alrededor de España para preservar su fertilidad. Eran pacientes con endometriomas de más de 1 centímetro, con una hormona antimuleriana mayor a 0,5 nanogramos por ml y un conteo de folículos centrales por encima de 3. Y ellos analizaron puntualmente 485 pacientes, es decir, el 46.5%, que es un porcentaje significativo, que volvieron para utilizar estos ovocitos y miramos por primera vez los desenlaces clínicos en las pacientes con endometriosis. Importante, la edad promedio de estas pacientes era de 35.7 años. La gran mayoría, el 97.7%, tenían endometriosis estadios 3, 4, con solo 11 pacientes en estadio 1 y 2. Y cerca de la mitad, el 47.8% de esas pacientes, habían sido sometidas a cirugía de endometrioma previa a la fertilización, a la preservación de fertilidad, perdón. Y esto es interesante porque nos permite esa comparación entre los dos grupos, las que tuvieron cirugía y las que no. En cuanto a datos del in vitro, vemos que se obtuvo 7.1 ovocitos por ciclo en las pacientes y 12 ovocitos por paciente, ya que algunas pacientes requirieron más de una estimulación. En cuanto a datos clínicos, vemos que la sobrevida de estos ovocitos después de descongelados fue del 83.2%, y este es un punto importante ya que sabemos que la tasa de supervivencia de los ovocitos es un marcador de la calidad ovocitaria, y más adelante vemos cómo ellos utilizan este porcentaje para hacer una comparación. Y ya más adelante sobre los datos clínicos de esas pacientes, una tasa acumulada de nacidos vivos de 46.4% para un total de 225 nacidos vivos en estas 485 pacientes. El primer análisis que hacen con estas pacientes es según estadio de endometriosis.
tenemos que entender que, pues como lo mencioné, eran solamente 11 pacientes en estadio 1 y 2 y por lo tanto esta es una limitación importante. Sin embargo, vale la pena recalcar que no hubo diferencia estadísticamente significativa en la reserva ovárica previa al comparar estadio 1 con 2 y estadio 3, 4. No hubo diferencia en el conteo de folículos antrales, no hubo diferencia en los ovocitos obtenidos, tampoco en la tasa de sobrevida de los mismos, ni en la calidad embrionaria y tampoco en los desenlaces de embarazos clínicos o tasa acumulada de nacidos vivos. Sin embargo, si pasamos al segundo análisis que hacen al dividir las pacientes según edad, menores de 35 años y mayores de 35 años, vemos como ninguno de estos desenlaces que mencioné previamente, que no habían sido estadísticamente significativos, vemos como aquí, en este caso, todos fueron estadísticamente significativos. Pero esto no es nada nuevo, o sea, nosotros ya sabemos que la edad definitivamente es uno de los factores más influyentes en los resultados de fertilidad, pero llama la atención que en las pacientes con endometriosis se pudo probar de igual forma. Pero lo más especial que tiene este estudio es el hecho de que una vez divididas en pacientes menores de 35 y mayores de 35, toman esos dos grupos, las que habían sido sometidas a cirugía y las que no. Analicemos primero el grupo de menos de 35 años. Vemos como el número de ovocitos obtenido por paciente fue significativamente menor en las pacientes que habían sido llevadas a cirugía y por ende, pues la tasa de sobrevida no tiene cambio con la tasa de sobrevida del ovocito, no cambia con la cirugía, pero ese número menor de ovocitos obtenidos se traduce clínicamente a una menor tasa de recién nacidos acumulados. Por lo tanto, y es una tasa, una diferencia importante de casi 20%. Eso en el grupo de menores de 35 años. Si nos vamos al grupo de mayores de 35, vemos como no hubo diferencias en estas pacientes independientemente de la cirugía, no hubo diferencias en los ovocitos obtenidos, ni en la tasa de embarazo clínico ni de nacidos vivos. Por lo tanto, ¿qué concluye este importante estudio? Que en pacientes jóvenes, menores de 35 años, ellas serían las candidatas ideales para preservar su fertilidad antes de un tratamiento quirúrgico. En pacientes mayores a 35 años, la preservación de fertilidad parece no ser tan efectiva y esto es independientemente del tratamiento quirúrgico que hayan recibido y plantean un abordaje individualizado para estas pacientes. Otro análisis adicional que hacen en este estudio, que pues primero que todo hay que mencionar que también es una limitación importante, porque como dijimos, este fue un estudio observacional, pero ellos querían aprovechar que tenían datos específicos de pacientes con endometriosis y quisieron comparar con una cohorte que había sido publicada previamente en el 2018 por el mismo grupo de preservación de fertilidad electiva. ¿Y qué vemos? Que al comparar tasa de sobrevida, tasa de implantación, de embarazo clínico y de nacido vivo, hubo diferencias estadísticamente significativas para todos en el grupo de menor de 35 años y de igual forma que en el análisis anterior no hubo diferencias en el grupo de mayores de 35 años. Como dije, este estudio ha sido muy bien recibido. Autores como el doctor Somigliana o Bercellini de Italia, que son expertos en el tema, elogian al grupo de la doctora Ana Cobo por este fundamental estudio. Y este artículo por primera vez después de muchos años de especulaciones, finalmente logra datos más sólidos para desarrollar pensamientos y discusiones frente al tema. Sin embargo, teniendo en cuenta las limitaciones de este estudio, es un poco prematuro recomendar sistemáticamente la criopreservación de ovocitos para las mujeres con endometriosis y el objetivo que tenemos en este momento es lograr identificar qué mujeres realmente se benefician de preservar su fertilidad, ya que este es un paso muy fundamental para ver el efecto que puede tener esta práctica a nivel de salud pública. Este es un análisis SWOT, por sus siglas en inglés, de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidad. Esto fue publicado previo al estudio de la doctora Ana Cobo y dentro de las debilidades, pues digamos que ya parcialmente podemos tachar esa falta de estudios clínicos puntualmente en pacientes con endometriosis, pero vemos cómo nos quedan muchas otras. Dentro, digamos que las más principales es la falta de estudios de costo-efectividad, el riesgo de complicaciones que vale la pena recalcar en las pacientes con endometriosis y varias amenazas también nos quedan por aún analizar. Sin embargo, digamos que es un buen punto de partida
para empezar a realizar más estudios. Estos son quizás uno de los autores que más han escrito sobre preservación de fertilidad, que son los doctores Dolman y Doné, y en una revisión reciente de este año nos traen este algoritmo que nos simplifica un poco la cuestión. Acá vemos que ellos toman únicamente pacientes con endometriomas y lo que evalúan es a quiénes se les debe proponer esa preservación de fertilidad. Lo que está circulado en verde son aquellas pacientes en que ellos creen que se debería proponer la preservación de fertilidad, y vemos acá la paciente con endometrioma bilateral, con endometrioma recurrente después de cirugía, un endometrioma que esté creciendo rápidamente o un endometrioma a una edad temprana. A ellas debe proponérseles preservación de fertilidad. Y por otro lado, las pacientes que tengan un endometrioma unilateral, si tiene una reserva ovárica baja, también se les debería proponer, y así tenga una reserva ovárica normal. Si esta paciente tiene más de 30 años, ellos sugieren proponer también. En cuanto a qué estrategia, vitrificación de ovocitos o vitrificación de tejido ovárico, esto es un punto muy importante que por primera vez se habla de si la paciente va a ser llevada a cirugía dentro de su manejo. Considera la criopreservación de tejido ovárico, ya que tenemos la cirugía como una oportunidad única para poder obtener este tejido. De lo contrario, pues la vitrificación de ovocitos. Y esto es, digamos, en cuanto a criopreservación de tejido ovárico, esto es un reto que tiene la medicina reproductiva en este momento, y es lograr garantizar un acceso extendido a este tipo de técnicas, ya que estos autores, como dije, expertos en el tema, anotan que con toda probabilidad se va a empezar a implementar esta técnica en mujeres con enfermedades benignas, como sería la endometriosis recurrente, y esto va a pasar en un futuro muy próximo. Para concluir entonces, la importancia de la asesoría prequirúrgica y de manera individualizada, sobre todo en las mujeres jóvenes con endometriosis, ya que como vimos en el estudio serían las que más se benefician de realizar una preservación de fertilidad, pero siempre hacerlo de manera individualizada, mirando la edad, la reserva ovárica, qué intervenciones quirúrgicas se están planeando y el éxito de esas técnicas de las tecnologías de preservación de fertilidad en donde se esté practicando. La importancia de discutir las implicaciones que tiene la endometriosis en cuanto a fertilidad con nuestras pacientes. Aprovechemos la consulta, hagamos una evaluación precisa de los deseos reproductivos que tengan esa paciente, y aprovechemos de una forma un poco más activa y evaluemos su reserva ovárica. En cuanto a qué estrategias considerar, pues como mencionamos ahorita, en Colombia contamos con varios laboratorios que tienen la criopreservación de ovocitos. En cuanto a criopreservación de tejido ovárico, tenemos un reto de poder implementarlo. Ojalá lo podamos hacer próximamente. Y siempre muy importante balancear los riesgos y los beneficios de cada una de estas técnicas. Nuevamente resaltar la importancia de una técnica quirúrgica apropiada si la paciente va a ser llevada a cirugía, el buen manejo de los tejidos, sobre todo el tejido ovárico. Y como vimos, cada vez estamos contando con más datos específicos sobre pacientes de endometriosis, pero aún hay muchos aspectos para evaluar. Tenemos que evaluar la costo-efectividad, y algo interesante sería evaluar la efectividad de pacientes que preservan versus pacientes que son llevadas in vitro, y hacer un análisis de qué tanto vale la pena hacer esta preservación. Todos estos datos y siguen siendo necesarios para poder establecer guías claras de preservación de fertilidad en pacientes con endometriosis. Y como en todos los temas de preservación de fertilidad, es esencial explicarles a nuestras pacientes que eligen preservar la fertilidad que esto no les está asegurando una maternidad en un futuro, esto no es una póliza de seguro, simplemente es un medio para aumentar las posibilidades de tener un hijo biológico en el futuro. Por último, quisiera recomendarles estos dos libros. El primero es un libro publicado el año pasado, el editor es el doctor Sinan Ejad, es el primer libro en su especie sobre endometriosis en adolescentes puntualmente, y nos invita a ese diagnóstico y manejo de manera temprana que tan importante nos lo mostró el doctor Castro. Y por otro lado, tengo el placer, con previo permiso del comité editorial, de presentarles el texto del libro, el libro de texto de preservación de fertilidad, que será publicado muy pronto, en el cual cuenta con invitados, autores internacionales y nacionales expertos en este tema, y hacemos un recorrido sobre toda la preservación de fertilidad. Muchísimas gracias.